Para mí el abogado se actuó con ética, ya que toda la defensa y representación que le hizo a Juan fue basada en todo el testimonio que le dio Juan y su familia, en el conocimiento de hecho y también en las pruebas recolectadas por la policía que llegaron al mismo lugar donde ocurrieron todos los hechos, lo que le permitió a este abogado que le realizara una muy buena defensa porque tenía todo el conocimiento claro de lo que había sucedido ese día y el por qué. Porque hay algo que hay que tener en cuenta y es una versión real, y era que Juan nunca tuvo una intención en contra de esta persona que interrumpió la tranquilidad. Él estaba descansando. Juan estaba en una posición en donde le tocaba defenderse a sí mismo y a su familia. No había otra opción, él se sintió amenazado. Porque si una persona extraña ingresó a la vivienda de Juan con intención de robo, es porque esta misma persona no es de buen proceder y tampoco pues tenía buenas intenciones con Juan. Y llevaron a Juan a que reaccionara únicamente en legítima defensa de él y de su familia. Porque esta situación para Juan era inesperada, él estaba en su lugar seguro, él no esperaba venirse a encontrar a que alguien lo atacara o sentirse amenazado, donde es claro que si una persona siente amenaza, y más si se trata de su propia familia, que son las personas que uno más quiere, el cuerpo pasa por estrés, ansiedad, miedo, adrenalina, y automáticamente quiere proteger y luchar, lo que esto puede desencadenar un ataque de pánico y no se pueden controlar obviamente las emociones. Para mí, por ende, Juan nunca quiso agredir a este extraño, por el contrario, se sintió atacado y fue víctima y reaccionó ante esta amenaza, pues que le había puesto el mismo intruso. A lo que por esta misma razón para mí el abogado actuó con ética, porque cumplió con el deber que tenía y era realizar una defensa del comportamiento de Juan, porque había actuado de esa manera. Y aunque bien Juan sí actuó con agresividad en contra del extraño, no era precisamente el victimario. Y basándonos en todos los hechos que pasaron y en todo el tema del proceso penal que tiene que pasar Juan, en que toda persona tiene derecho a un debido proceso y una defensa técnica adecuada, el abogado de Juan lo hizo, lo defendió hasta el final y ganó el proceso. Por otro lado, Juan también resultó siendo víctima, porque Juan resultó envuelto en un proceso penal, en audiencias, entrevistas, tuvo que pagarle honorarios a este mismo abogado para que le hiciera una defensa, mientras que él era la víctima. Él no tenía por qué estar pasando por estas situaciones porque él únicamente estaba en su lecho descansando. Él estaba en la tranquilidad de su hogar. Entonces, desde ese punto de vista, él también resultó muy perjudicado y posiblemente después de este proceso él no pueda recuperar la tranquilidad del sueño por muy buen tiempo. El abogado para mí fue ético, defendió a Juan con hechos reales, es una realidad que el intruso ingresó al inmueble de manera ilegal y solo por el hecho de que el intruso haya entrado a su casa de manera ilegal, ya Juan actuó de legítima defensa de su familia y de él mismo. Juan en ningún momento cambió tampoco la versión de los hechos, él mismo llamó a la policía, él obró de buena fe. El abogado tenía muchas pruebas para demostrar por qué Juan actuó como actuó, porque Juan nunca quiso hacerle daño a nadie, pero tampoco iba a permitir que le hicieran daño a su familia, por lo que nuevamente manifiesto que Juan nunca provocó el hecho y defendió hasta el final a su familia. El abogado también actuó con ética, al alegar por lo menos la legitimidad de defensa, al tener el testimonio de que Juan procedió a llamar a la policía. Eso es algo importante, porque si Juan hubiera tenido mala intención, Juan nunca llama a la policía. Es decir, que los policías lograron también evidenciar que el que estaba en el lugar equivocado era este intruso. Por esos motivos, para mí el abogado actuó con ética. La actuación del abogado José en la defensa de Juan constituye un claro ejemplo de ética profesional dentro del ejercicio del derecho penal. En primer lugar, José cumplió con su deber fundamental, proteger los derechos de su cliente garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a una defensa técnica y adecuada. Durante la investigación el abogado actuó con total diligencia, recolectó las pruebas que respaldaban la versión de Juan y colaboró con las autoridades aportando información veraz y relevante. Esta conducta demuestra un compromiso ético esencial, buscar la verdad procesal sin tergiversar evidencia, respaldando la ley y el rol de la justicia. Asimismo, José presentó testimonios y elementos probatorios legítimos sin manipular ni presionar a los testigos, cumpliendo con los principios de honestidad y de integridad que rigen el ejercicio de la abogacía. Su trabajo se centró en mostrar que Juan actuó en legítima defensa basándose en los hechos verificables y una argumentación jurídica sólida. Otro aspecto que respalda su comportamiento ético es que no prometió resultados ni utilizó estrategia indebida, simplemente realizó una defensa responsable, sustentada en la evidencia y en los principios legales que protege a quienes actúan para salvaguardar su vida o la de otros. Finalmente, gracias a su actuación profesional y ética, el juez pudo determinar que Juan no cometió delito alguno. Este resultado demuestra que un abogado, al actuar conforme a los valores de su profesión
no solo protege a su cliente, sino contribuye a una correcta administración de la justicia. Buenas tardes con todos. Mi postura, en este caso, el abogado no actuó de manera ética, porque sobremencionó la legitimidad de la defensa. La ley exige proporcionalidad, necesidad y la racionalidad para justificar el uso de un arma. Sin embargo, pienso que el abogado construyó una narrativa que parece exagerar ciertos elementos, ¿no? El nivel de amenaza es la primera, el peligro inmediato y la posibilidad de huir. Esto puede representar una manipulación de los hechos para fortalecer a su cliente. Un abogado ético defiende, sí, pero sin distorsionar la realidad ni presentar una versión inflada para obtener una respuesta o una solución. Desde mi punto de vista, pienso que el abogado tampoco actuó éticamente porque omitió información clave del caso. Cuando un abogado elige presentar solo lo que le conviene y deja por fuera datos relevantes, incurre una de las faltas de lealtad procesal hacia el juez y hacia el sistema judicial. La ética profesional exige transparencia y honestidad. ¿Sí? Si el abogado minimizó ciertos hechos como la posible intención del intruso de huir, la distancia real entre ambos o el tipo de arma utilizada, estaría fortaleciendo una defensa incompleta y resalta eso, aunque pues legalmente eso no sería ético. También considero que el abogado priorizó ganar el caso por encima de buscar la verdad. La defensa penal tiene límites éticos. No se trata de convertir cualquier acción del cliente en algo justificable, ¿no? Bajo cualquier argumento. El abogado estiró al máximo la figura de la legitimidad de la defensa sin explotar otros caminos como la responsabilidad, acuerdos, reparación, o la constitucionalización humana del agresor. Al enfocarse solo en la victoria procesal, dejó de lado la responsabilidad moral de la profesión. La ética exige equilibrio, no una estrategia a toda costa. Yo pienso que también el abogado actuó de manera antiética, ¿sí? Porque normalizó la violencia como la solución, en vez de promover un análisis equilibrado sobre el uso de la fuerza. Construyó una defensa que justificó completamente el disparo sin considerar el impacto del hecho de la comunidad, la promocionalidad del daño, la responsabilidad social del uso de armas, ¿sí? Además, ignoró el daño causado a terceros, como la familia del agresor. Un abogado ético entiende que sus argumentos no solo afectan un caso individual, sino también influyen en la perfección social sobre la justicia y la violencia. Sí, la ética profesional del abogado va más allá de lograr una solución, implica respeto por la verdad, el equilibrio, la responsabilidad social. En este caso, esos son los principios que parecen haber sido comprometidos. Estoy de acuerdo con la postura de José, porque el que hizo representar y defender los derechos de Juan, hasta lograr que el juez reconociera la figura de la legítima defensa. José no solo defendió a su cliente, sino que también se aseguró correctamente de la aplicación de la ley. José demostró las pruebas donde se indicaba claramente lo que había sucedido. Además, los testigos dieron fe de los hechos. José tuvo ética porque él organizó, presentó la verdad procesal. Eh, Nosotros como abogados debemos de ser un defensor, porque nosotros no somos un fiscal ni un juez. Nosotros debemos de tener lealtad ante el cliente y eso fue
lo que hizo José.